¿Alguna vez te diste cuenta de que a veces la mayor prisión es la que construimos dentro de nuestra propia mente? No hay barrotes, no hay muros, pero aún así nos sentimos encadenados, inseguros, pequeños ante la vida. Y lo peor, acostumbrados a eso. Despertamos y ya nos estamos exigiendo. Dormimos y aún nos estamos comparando. Y en ese ciclo silencioso, poco a poco vamos apagándonos. No porque seamos débiles, sino porque nunca nadie nos enseñó a fortalecernos desde dentro. Vivimos rodeados de voces que nos dicen lo que debemos ser, pero casi nunca escuchamos la nuestra. Y así, la inseguridad crece, alimentada por la duda, la prisa, la necesidad de agradar. Pero llega un momento en que eso tiene que parar. Llega un momento en que decides respirar hondo y decir, basta, basta de vivir con miedo a equivocarte, basta de disminuirte para encajar en las expectativas de los demás, basta de vivir apagado. Esa decisión no viene de afuera. Nace cuando enfrentas la verdad. Ya eres lo suficientemente fuerte como para cambiarlo todo. Solo necesitas aprender a usar esa fuerza. Ahí es donde entra el estoicismo. No como una teoría lejana, sino como una práctica viva. Un camino de reconstrucción. Una filosofía que te enseña a mirar a los ojos de la inseguridad y decir, tú ya no mandas aquí. Porque el estoico no evita el malestar, lo transforma en poder. No finge que no tiene miedo, actúa a pesar de él. Este video es una inmersión en ese poder. Te voy a mostrar 10 lecciones estoicas capaces de transformar la inseguridad en fuerza interior. No con frases hechas, sino con reflexiones que te invitan a levantarte, a dominarte, a rehacerte de adentro hacia afuera. Si sientes que estás listo para ese cambio, comenta ahora, voy a destruir mis inseguridades. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesita reencontrar su fuerza. Ahora sí, vamos con las enseñanzas. Primero, la opinión de los demás es solo eso, una opinión. ¿Cuántas veces dejaste de hacer algo por miedo a lo que los demás iban a pensar? ¿Cuántas ideas escondiste, palabras que tragaste, decisiones que postergaste? Todo por un juicio que ni siquiera había ocurrido, pero que tu mente ya había anticipado como si fuera verdad. Esta es una de las trampas más comunes y silenciosas. Vivir tratando de administrar la imagen que los demás tienen de ti. Y eso, poco a poco, te aleja de quien realmente eres. Pero aquí tienes una lección que puede liberar tu mente. La opinión de los demás es solo eso, una opinión. No es una sentencia, no es una verdad absoluta, no es una radiografía de tu alma. Es una perspectiva, un punto de vista, una lectura hecha con los filtros que el otro carga y que muchas veces dicen más sobre él que sobre ti. En el estoicismo, esta conciencia es fundamental. Marco Aurelio escribió que es una tontería vivir preocupado por lo que piensan los demás, porque la mayoría de ellos apenas sabe lo que piensa de sí mismos. Y eso es profundamente real. Mucha gente proyecta, juzga, critica, no porque te conozcan, sino porque se sienten inseguros, frustrados o confundidos. Y juzgar es la forma más rápida de sentirse superior, sin tener que mirarse por dentro. Puedes ser amable y aún así ser criticado. Puedes ser auténtico y aún así ser malinterpretado. Puedes hacer todo bien y aún así alguien te va a señalar con el dedo. Porque no controlas lo que pasa en la cabeza de nadie. Lo que controlas es cómo eliges lidiar con eso. Y aquí está la clave. Cuando entiendes que la opinión del otro no define quién eres, recuperas tu libertad de ser. Eso no significa ignorar todas las críticas. A veces las críticas son constructivas. A veces alguien dice algo que realmente te hace pensar, te mejora. Pero la diferencia es que ahora no absorbes todo automáticamente. Escuchas, filtras, analizas y decides qué se queda y qué no. Dejas de vivir en automático. Dejas de vivir en función de la mirada ajena. Dejas de moldear tu vida para agradar, convencer o encajar, porque entiendes que la verdad sobre ti no está en la boca de nadie. Está en las decisiones que tomas cuando estás en silencio, solo, con tu propia conciencia. Vivir preocupado por la opinión de los demás es como intentar construir una casa en arenas movedizas. No hay estabilidad, no hay dirección, porque la mirada de las personas cambia todo el tiempo. Lo que hoy es elogiado, mañana es criticado. Lo que hoy es admirado, mañana es juzgado. Y si basas tu identidad en eso, vas a vivir oscilando. Vas a vivir cansado. Vas a vivir atrapado.
El estoicismo propone un camino más firme, vivir de acuerdo con tus principios, con lo que crees, con lo que es justo, verdadero, coherente con tus valores, porque, al final, eso es lo que permanece. La aprobación es volátil, la verdad no. Por eso, la próxima vez que te sientas mal por la opinión de alguien, detente y pregúntate, ¿esto es verdad o solo es una visión? ¿Esta crítica es útil o solo es ruido? ¿Estoy viviendo para agradar o para crecer? Y sobre todo, ¿esa opinión dice más sobre mí o sobre quien la emitió? No necesitas vivir en guerra con los juicios externos. Basta con no dejar que gobiernen tu mente. Basta con recordar que tu esencia no cambia porque alguien te vea de forma distorsionada. Basta con entender que el otro puede pensar lo que quiera, pero tú eliges lo que absorbes y lo que sueltas. La opinión de los demás existe, sí, pero no necesitas inclinarte ante ella, porque tu paz, tu integridad y tu conciencia valen mucho más que cualquier aplauso o reprobación. Y cuando entiendes eso, de verdad, nadie más tiene el poder de disminuirte por lo que piensa. 2. La voz más cruel es la que alimentas dentro de ti. La mayoría de las personas cree que son las críticas externas las que más duelen, que lo que viene de afuera es lo que genera inseguridad, duda, parálisis. Pero en realidad, no es el juicio del otro lo que más hiere, es el juicio que repites silenciosamente para ti mismo todos los días. Esa voz interna, que parece tuya, pero que muchas veces es una suma de experiencias negativas que has vivido. Una voz que aprendió a desconfiar, a minimizarse, a anticipar la derrota antes incluso de intentarlo. Esa voz no aparece con gritos, susurra. En el momento en que piensas en exponerte te dice, ¿para qué? Nadie te va a tomar en serio. Cuando cometes un error dispara, sabía que no eras capaz. Cuando aciertas responde, fue suerte. La próxima vez fallarás. Y así, incluso cuando el mundo te apoya, te saboteas por dentro, porque el diálogo interno que mantienes contigo es más destructivo que cualquier crítica que venga de fuera. El estoicismo nos enseña que la mente debe ser educada con el mismo cuidado con el que un guerrero afila su espada. Marco Aurelio escribía para sí mismo a diario, no para convencer a nadie, sino para recordarle a su propia mente lo que era esencial. Sabía que la mente, cuando se deja sola, crea laberintos, y que, si no diriges tus pensamientos con lucidez, ellos comienzan a dominarte con crueldad. Esa crueldad interna no surge de la nada. Se construye a lo largo del tiempo, en experiencias marcadas por rechazo, comparación, vergüenza, fracasos mal comprendidos. Son voces de profesores, padres, compañeros, relaciones, voces que decían, no eres lo suficientemente bueno. Y tú, sin darte cuenta, interiorizaste esos mensajes. Los repetiste tantas veces que se volvieron tuyos, y hoy, incluso en silencio, resuenan en forma de miedo, en forma de inseguridad. Pero aquí está el punto. Puedes dejar de alimentar esa voz. Puedes mirarla con conciencia y decir, tú no eres verdad, eres un eco del pasado, y puedes a partir de eso crear una nueva narrativa interna. No una fantasiosa, que diga que todo será perfecto, sino una narrativa justa, firme, lúcida, que reconozca tu valor, tu intención, tu esfuerzo. La mente se moldea por lo que repites. Si repites duda, creas fragilidad. Si repites claridad, construyes solidez. Lo que te dices a ti mismo todos los días importa, porque ese discurso es el que te fortalece o te hunde, el que te anima o te paraliza, el que te prepara para actuar o te convence de retroceder. El estoicismo propone un ejercicio simple pero transformador. Observa tus pensamientos como si estuvieras fuera de ellos. No como quien se identifica, sino como quien analiza. Pregúntate, ¿esta voz me está protegiendo o me está aprisionando? Si te está paralizando, no estás obligado a escucharla. Pensamiento no es orden, sentimiento no es sentencia. Puedes interrumpir el ciclo, y más aún puedes sustituirlo, con frases que sostienen, con reflexiones que elevan, con verdades que tienen sentido. Algo como, puede que no lo sepa todo, pero estoy aprendiendo. O, me equivoqué, pero eso no define quién soy. O incluso, soy capaz de crecer incluso con miedo. Estas afirmaciones, cuando se dicen con presencia, tienen el poder de redibujar tu paisaje interno, de debilitar la voz cruel y dar espacio a una voz más justa. Ya no necesitas sabotearte en silencio. No necesitas vivir con miedo de ti mismo.
El primer paso para destruir tus inseguridades es cambiar el tono de la conversación que tienes con tu propia mente. Porque la verdad es que nadie te impide más que tú mismo. Y cuando comienzas a tratarte con más respeto, con más firmeza, con más amor propio, el mundo exterior pierde gran parte de su poder para derribarte. La voz interna es la base de todo. Fortalece esa base. Y verás que la mayoría de tus inseguridades eran solo consecuencia de la forma en que aprendiste a verte. Y que a partir de ahora, esa visión puede y debe cambiar. Tercero, lo que piensas no siempre es verdad. Cuestiona tu mente. La mente miente, y muchas veces miente con tu propia voz. Por eso uno de los mayores actos de sabiduría es desconfiar de uno mismo. No de forma insegura, sino consciente. Porque los pensamientos que surgen en tu cabeza no son verdades absolutas, son interpretaciones, ecos de experiencias pasadas, miedos disfrazados de lógica, heridas camufladas como precaución. ¿Cuántas veces pensaste que no eras capaz y probaste lo contrario? ¿Cuántas veces imaginaste que todo saldría mal y la vida te sorprendió? ¿Cuántas veces estuviste seguro de que te juzgarían, rechazarían, criticarían y nada de eso pasó? El problema es que cuando crees en todo lo que piensas, te vuelves rehén de tu propia mente. Es como vivir en una prisión construida por tus propias conclusiones. Y muchas de esas conclusiones fueron formadas en momentos de dolor, cansancio, rechazo, ansiedad. No son fruto de la lucidez. Son mecanismos de defensa que se volvieron hábito. El estoicismo nos advierte, no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Epicteto decía que no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino el juicio que hacemos sobre lo que ocurre. Y ese juicio casi siempre es automático, distorsionado, cargado de emociones no resueltas. ¿Sientes que no eres lo suficientemente bueno, que no lo mereces, que te van a abandonar, que se reirán de ti, que fracasarás de nuevo? Todo eso puede parecer verdad, pero son solo pensamientos. No son sentencias, no son destinos, no son realidades inamovibles, son solo ideas, y las ideas pueden ser examinadas, confrontadas, disueltas. Cuando surja un pensamiento inseguro, no lo aceptes de inmediato. Cuestiónalo. ¿Esto es verdad? ¿Esto es totalmente cierto? ¿Tengo pruebas reales o solo estoy suponiendo? ¿Este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a quien quiero ser o me aleja? No estás obligado a creer en todo lo que pasa por tu cabeza. Puedes convertirte en un observador de tus pensamientos, no en su esclavo. Puedes mirar lo que sientes sin ahogarte. Puedes cuestionar sin miedo. Puedes cambiar el enfoque, la dirección, la respuesta. Esa es una de las mayores libertades que el estoicismo nos ofrece. La libertad interna. La libertad de no ser controlado por la avalancha de pensamientos que van y vienen. La libertad de elegir en qué crees. La libertad de seleccionar con conciencia lo que merece espacio en tu mente. Porque en el fondo, la mente es como un campo. Todo lo que siembras en ella, crece. Si alimentas el miedo, se expande. Si alimentas la duda, se fortalece. Pero si siembras claridad, razón, firmeza, eso es lo que crece. Eso es lo que florece dentro de ti. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, buscaban dominarse a sí mismos, y dominar la mente comienza aquí, aprendiendo a dejar de creer en lo que te paraliza, aprendiendo a confrontar la inseguridad con preguntas simples pero poderosas, aprendiendo a notar que muchas de las cosas que te causan dolor ni siquiera son reales, son proyecciones, suposiciones, películas mentales que ves como si fueran documentales de tu vida. La mente, cuando no es examinada, se vuelve tirana. Pero cuando es observada con atención y calma, se transforma en aliada, y eso lo cambia todo. Porque, desde el momento en que entiendes que puedes elegir en qué creer, dejas de ser arrastrado por los pensamientos y comienzas a guiar tu propio rumbo. Así que, la próxima vez que aparezca ese viejo pensamiento, no eres suficiente, no luches contra él con fuerza, afróntalo con lucidez, pregunta con valentía, y tal vez, por primera vez te des cuenta, no eras tú quien era débil, era solo una historia mal contada en tu mente. Cuarta, el miedo solo crece donde falta claridad. ¿Alguna vez notaste cómo el miedo tiende a multiplicarse en la oscuridad?
Es cuando no sabes exactamente lo que estás sintiendo, ni por qué lo estás sintiendo. Es cuando las posibilidades giran fuera de control en tu mente y no puedes distinguir lo que es real de lo que es una proyección. El miedo se instala donde hay sombra, donde falta comprensión, donde falta luz. Y aquí hay una verdad que pocos tienen el valor de mirar de frente. El miedo no es en sí mismo el problema. El problema es no entender de dónde viene. En el estoicismo, el miedo no se trata como un enemigo, sino como una señal, una alerta de que algo dentro de ti está mal interpretado, mal resuelto o mal observado. El miedo es el mensajero de la confusión interna. Señala áreas de tu vida donde la conciencia aún no ha llegado por completo. ¿Sientes miedo de fracasar, de ser rechazado, de no ser suficiente, de no dar la talla? Cada una de esas formas de miedo puede ser desmontada, pero solo si tienes el coraje de mirar con claridad. Claridad es luz. Claridad es el antídoto contra los monstruos mentales que tú mismo creaste. Epicteto decía, cuando estés a punto de actuar, recuerda lo que realmente temes y pregúntate si eso está bajo tu control. Este pequeño ejercicio estoico tiene un impacto enorme, porque muchas veces lo que te paraliza no es el hecho en sí, sino la narrativa que construiste en torno a él. No tienes miedo de hablar en público, tienes miedo de ser juzgado. No tienes miedo de comenzar algo nuevo, tienes miedo de fallar. No tienes miedo del silencio, tienes miedo de enfrentarte a tus propios pensamientos. ¿Notas la diferencia? El miedo en realidad apunta a una falta de claridad emocional, y lo que propone el estoicismo es que le pongas luz, que investigues con calma, que no reacciones con sobresalto, sino que respondas con conciencia. ¿Y cómo se hace eso? Empieza nombrando lo que sientes, dale forma, ponle palabras. Al miedo le encanta que lo ignores, porque así crece entre líneas, en suposiciones, en interpretaciones erróneas. Pero cuando te detienes y dices, estoy sintiendo esto, y creo que es por esto, esto y esto, algo cambia. Dejas de ser prisionero y pasas a ser observador. La claridad nace de la disposición a mirar sin huir, de examinar con honestidad, de no esconderse detrás de justificaciones o distracciones. El miedo pierde fuerza cuando enfrentas su raíz, y muchas veces esa raíz es una expectativa irreal, una necesidad de control o un recuerdo mal digerido. Además, el miedo crece en la incertidumbre. Cuando no defines lo que quieres, lo que necesitas hacer, cuál es el próximo paso, la mente crea 1000 caminos posibles. Y generalmente, elige el peor de ellos para que lo revivas en bucle. Por eso parte de la claridad también viene de la acción. Toma decisiones, establece límites, haz planes, organiza tu mente. Cuanta más claridad tengas sobre lo que estás haciendo y por qué, menos espacio tendrá el miedo para crecer. Porque el miedo necesita confusión para mantenerse vivo. Pero cuando aclaras los pensamientos, comienza a retroceder. En el estoicismo, claridad es disciplina, claridad es práctica, claridad es libertad. No necesitas acabar con todos los miedos de una vez, pero necesitas comenzar a sacar cada uno de ellos de la oscuridad de tu mente y traerlo a la luz de la razón. Y cuanto más iluminas, más entiendes. Cuanto más entiendes, menos te asustas. Y cuanto menos te asustas, más actúas con firmeza. Por lo tanto, la próxima vez que sientas miedo, no luches contra él. Pregunta, comprende, profundiza. Te darás cuenta de que, muchas veces, lo que parecía un monstruo era solo una sombra proyectada por algo que aún no habías aclarado. 5. Nadie puede disminuirte sin tu permiso. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en cuántas veces te sentiste pequeño por la mirada de alguien? ¿Por una palabra maldicha? ¿Por una crítica? ¿Un comentario? ¿Un rechazo sutil? Es como si el valor que llevas dentro pudiera ser robado por gestos externos, como si tu dignidad dependiera del reconocimiento ajeno. Pero aquí hay una verdad simple y poderosa. Nadie puede disminuirte sin que tú lo permitas. Esta es una de las lecciones más desafiantes del estoicismo y también una de las más liberadoras. Marco Aurelio, en sus escritos, nos recuerda que la ofensa solo existe si tú aceptas la ofensa, si tomas para ti aquello que fue lanzado, y en la práctica, eso significa que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en decidir qué te afecta y qué no te toca.
Las personas te juzgarán, sí, se reirán, criticarán, subestimarán, proyectarán sus inseguridades en ti. Pero todo eso, por más ruidoso que sea, solo gana espacio real dentro de ti si tú abres la puerta. Y abrir esa puerta es un gesto sutil. Es cuando comienzas a creer que quizás ellos tienen razón, que quizás realmente eres inferior, que quizás mereces cargar con ese peso. Pero no lo mereces, no lo necesitas, no debes hacerlo. La verdad es que quien intenta disminuirte, en la mayoría de los casos está luchando contra su propia sensación de inferioridad. La crítica que viene con veneno es un reflejo de dolores no resueltos, de frustraciones acumuladas, de inseguridades que no encontraron otro camino que atacar. Como dice la frase, las personas heridas hieren. El estoicismo te invita a cortar esa cadena, a no ser más el eslabón que sigue moldeándose por los juicios de los demás, a darte cuenta de que tienes, sí, una elección poderosa ante cualquier ataque, la elección de no absorberlo. Cuando te das cuenta de eso, algo cambia por dentro. Comienzas a darte cuenta de que ya no necesitas vivir en alerta, tratando de agradar, de explicarte, de demostrar quién eres. Simplemente eres, y eso basta. Eso sostiene. Eso protege. Ser estoico no es volverse indiferente al mundo, es volverse inalcanzable por lo superficial. Es entender que hay una dignidad que viene desde adentro y que nadie, absolutamente nadie puede quitarte, a menos que tú la entregues en bandeja. Piensa bien, puedes atravesar un comentario cruel y seguir en paz. Puedes recibir una mirada de desprecio y no inclinarte. Puedes ser subestimado y aún así mantenerte entero. Y no por orgullo, sino por conciencia. Porque sabes quién eres, porque sabes que la única persona que realmente puede definirte eres tú. Pero eso requiere entrenamiento, requiere atención, requiere un tipo de presencia que no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino, y a veces ese camino pasa por aceptar que vas a ser malinterpretado. Vas a ser rechazado por algunos, vas a ser mal visto por quienes no te conocen. Y está bien, porque la visión que los demás tienen de ti no es más importante que la claridad que tú tienes sobre ti mismo. Si hoy todavía te sientes afectado por opiniones externas, no te culpes, eso es humano. Pero empieza a notar, cuánto de lo que sientes no viene de ti, sino de lo que permitiste que entrara. Cuánto de tu dolor fue, en realidad, por creer demasiado en lo que no debías creer. Ya no necesitas cargar con ese peso. Ya no necesitas permitir que cualquiera entre en tu mente y mueva los muebles del lugar. Tu paz es territorio sagrado. Tu dignidad es innegociable. Tu valor es inalcanzable. Y cada vez que alguien intente disminuirte, recuerda esto. Solo duele cuando tú lo crees. Solo hiere cuando tú lo aceptas. Solo te disminuye si tú te inclinas. 6. Controla lo que puedes, lo demás suéltalo. Una de las mayores causas de ansiedad, frustración y sufrimiento humano está en un solo error de percepción: el intento de controlar lo que no está bajo tu control. La mente, cuando no está entrenada, se vuelve obsesiva. Quiere garantizar que todo funcione como fue planeado. Quiere que las personas reaccionen como esperas, que los resultados lleguen exactamente como los imaginaste. Y cuando la realidad muestra que no todo obedece tus deseos, lo cual es inevitable, surge el sentimiento de impotencia, de rabia, de desamparo. El estoicismo, con su claridad firme y práctica, te invita a mirar esa ilusión de control con honestidad. Epicteto, uno de los grandes nombres de la filosofía estoica, escribió: algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Y tal vez no exista una enseñanza más esencial que esta, porque ahí es donde habita la clave de la libertad interior. Cuando entiendes, de verdad, esta distinción, todo cambia. Tu energía cambia. Tu enfoque cambia. Tu manera de caminar por el mundo cambia. No puedes controlar el clima. No puedes controlar la economía, el tráfico, la política. No puedes controlar los pensamientos ajenos, las elecciones de otros, ni los imprevistos que surgen en el camino. Pero puedes controlar tu reacción ante todo eso. Puedes controlar la forma en que interpretas, respondes y te posicionas frente a lo que sucede. Y ahí es donde reside tu poder real: actuar sobre lo que es tuyo y soltar lo que es del mundo. Soltar no significa volverse pasivo. Al contrario,
Es precisamente cuando sueltas lo que está fuera de tus manos que puedes finalmente poner tu energía en lo que realmente importa. Soltar es dejar de pelear con lo que no puedes cambiar. Es dejar de desperdiciar fuerza con lo que está más allá de tu alcance y comenzar a actuar con presencia sobre lo que depende de tu conciencia, de tu esfuerzo, de tu decisión. No puedes controlar si alguien va a elogiarte o a criticarte, pero puedes controlar si eso te afectará o no. No puedes controlar si tendrás un día perfecto, pero puedes controlar tu actitud frente a lo que salga mal. No puedes controlar las palabras que los demás dicen, pero puedes elegir las que salen de tu boca. En cada momento, tienes esa elección. Y la elección constante de enfocarte en lo que depende de ti es lo que construye una mente estoica, fuerte, equilibrada, libre. El error que muchos cometen es querer cambiar el mundo sin antes dominarse a sí mismos. Es exigir que todo allá afuera esté en orden, pero permitir que el caos reine dentro de su propia cabeza. El resultado de eso es un desgaste constante. Es un cansancio emocional que no viene de lo que haces, sino de dónde colocas tu atención. Y si tu atención está siempre dirigida a lo que está fuera de tu dominio, vivirás en conflicto. Por eso, pregúntate con más frecuencia, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa con firmeza. Haz lo que debe hacerse con enfoque, disciplina y serenidad. Si la respuesta es no, suelta. Suelta el apego al resultado. Suelta la expectativa. Suelta el miedo. Y confía en que actuar con sabiduría en tu campo de influencia ya es más que suficiente. Esa elección, entre controlar o soltar, es diaria, es sutil, pero lo transforma todo. Porque a medida que practicas, la paz comienza a surgir no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de relacionarte con él. Dejas de ser un guerrero luchando contra todo, y te conviertes en alguien que actúa con precisión, con claridad, con economía de energía. Y tal vez la verdadera libertad esté exactamente ahí, en dejar de luchar batallas que nunca fueron tuyas y comenzar a volverte maestro de aquello que siempre lo fue, tu propia mente, tu propio comportamiento, tu propio camino. 7. La comparación es el ladrón de tu paz. ¿Alguna vez notaste cómo la comparación te roba energía? ¿Cómo te hace cuestionar todo lo que eres? ¿Solo porque alguien a tu lado parece tener más? ¿Parece ser más? ¿Parece estar más lejos? La comparación es sigilosa, no llega gritando. Llega en silencio, en las pequeñas observaciones del día a día, en el scroll automático por las redes sociales, en la conversación con un amigo, en el logro de alguien que conoces. Va infiltrándose, sin pedir permiso, hasta que comienzas a mirar tu vida con desprecio. Y peor, comienzas a medir tu valor con la vara del otro. Pero aquí hay una verdad que el estoicismo nos invita a ver con claridad. No existe paz donde existe comparación constante, porque cada vez que te mides en base a lo externo, te pierdes de ti mismo. Marco Aurelio escribió: no desperdicies lo que te queda de vida con pensamientos sobre los demás, y eso vale tanto para las críticas como para los patrones de comparación que adoptas inconscientemente. Porque la vida de los demás, por más perfecta que parezca, por más avanzada que parezca, no tiene nada que ver con tu camino. Cada persona tiene su tiempo, una historia, un equipaje emocional, una construcción que tú no ves. Y cuando comparas tu detrás de escena con el escenario del otro, siempre vas a perder. Vas a parecer pequeño, vas a parecer retrasado, te vas a sentir insuficiente. Pero la verdad es que nadie está adelantado ni atrasado. Nadie está mejor de verdad. Todo el mundo está lidiando con algo, aunque no lo parezca, aunque no se note. Por eso la única comparación que tiene sentido es con quien eras ayer. Si hoy estás un poco más lúcido, más tranquilo, más presente que ayer, entonces estás avanzando, aunque sea lentamente, aunque sea en silencio. El progreso real no es estridente, es constante, y no necesita ser validado por aplausos. La comparación muchas veces nace de la carencia, del miedo a no ser suficiente, de la sensación de quedarse atrás. Pero el estoicismo te invita a cambiar la pregunta. En lugar de preguntar, ¿por qué no soy como él?, pregúntate, ¿quién soy yo de verdad cuando estoy completo en mí? Porque cuando estás completo, no hay espacio para compararte. Hay espacio para crecer, para perfeccionarte, para fortalecer lo que ya es tuyo.
para construir tu propio camino sin desviarte hacia el del otro. Es importante recordar, la vida no es una carrera, es un viaje, y cada uno camina con los zapatos que tiene en el terreno que le corresponde. Lo que tiene sentido para uno puede ser destructivo para otro. Lo que es fácil para uno puede ser el mayor desafío de otro. Y está bien, lo que importa no es dónde estás, sino si estás avanzando con conciencia y verdad. El estoicismo enseña que la paz interior viene cuando te alineas con tu propio deber, con tu propio propósito, con tus propios valores. Y ese alineamiento no depende del rendimiento de nadie a tu alrededor. Nace del silencio, del enfoque, de la práctica constante de volver a ti. Así que la próxima vez que te sorprendas comparando tu vida con la de alguien más, respira. Trae la conciencia de vuelta. Pregúntate, ¿esta comparación me está haciendo crecer o me está paralizando? Si te está paralizando, suéltala. Mírate con más generosidad. Recuerda desde dónde empezaste y celebra cuánto has avanzado, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo haya reconocido, porque tu camino es tuyo y eso ya es motivo suficiente para seguir en paz. 8. Deja de explicarte tanto. Tu paz no necesita defensa. Existe una ansiedad oculta que la mayoría de las personas carga sin darse cuenta, la necesidad constante de justificarse, de explicar el porqué de sus decisiones, el porqué de su silencio, el porqué de su camino, como si fuera necesario tener una defensa lista para cada elección tomada, como si tu existencia necesitara ser aprobada por quien está afuera. Sientes eso cuando decides decir no a alguien y ya estás pensando en una excusa elaborada. Cuando eliges un camino diferente y sientes culpa por parecer extraño, cuando intentas ser más reservado, más tranquilo, más libre, pero te ves tratando de convencer a los demás de que eso es válido. Todo el tiempo tratando de ser entendido, aceptado, validado. Pero aquí hay un principio estoico que trae alivio inmediato. No necesitas explicarte tanto, y más aún, no debes hacerlo, porque mientras más intentas convencer al otro de quién eres, menos tiempo tienes para vivir como quien eres. Tu paz no necesita defensa, solo necesita presencia, firmeza y claridad. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que lo que es natural y bueno no necesita aplausos. Basta con ser. Y ese pensamiento también vale para tu postura en el mundo. Cuando actúas con conciencia, con valores, con coherencia, no hay nada que probar. Lo que haces habla por sí mismo. Tu presencia sostiene. Tu conducta se justifica por sí sola. La necesidad de explicarse muchas veces viene de una inseguridad profunda, de un miedo al rechazo, a la incomprensión, al juicio. Pero la verdad es que mientras más intentas agradar a todos, más te pierdes de ti mismo. Porque no todo el mundo va a entender tus decisiones. No todos van a estar de acuerdo con tus límites. Y está bien, porque no vives para ser comprendido por todos, vives para ser verdadero contigo. Y eso es lo que enseña el estoicismo. Vive de acuerdo con tus principios y deja que los demás piensen lo que quieran. Lo que no significa ser arrogante, inflexible o frío. Significa solo que no necesitas gastar energía intentando ser aceptado. Lo que necesitas es cultivar la firmeza de vivir con integridad, aunque algunos no lo entiendan. La paz verdadera viene del alineamiento entre pensamiento, palabra y acción, y ese alineamiento no exige público ni justificaciones. La persona estoica es aquella que, incluso siendo malinterpretada, no se desespera, porque sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo. Y eso basta. Lo demás es ruido. Piensa en cuánta energía ya gastaste tratando de explicar tu dolor a quien no quería entender, tratando de justificar tu ausencia a quien nunca respetó tu presencia, tratando de adaptarte para no ser juzgado, cuando todo lo que necesitabas era aceptarte como eres. Eso cansa, eso enferma, eso ahoga. Pero puedes parar, puedes aprender a mantenerte en silencio cuando sea necesario, a no responder todo, a no justificarte siempre, a confiar en que, si sabes lo que estás haciendo, no necesitas la aprobación constante de nadie. Eso es madurez, eso es fuerza, eso es libertad emocional. Cuando comienzas a explicarte menos, también comienzas a escucharte más, a confiar más, a respetarte más, y te das cuenta de que quien realmente importa, quien te ama, te respeta, te valora,
no necesita tantas explicaciones. Ellos sienten tu verdad, ven tu corazón en tus actitudes. Lo demás es solo público que cambia de opinión según el viento. Así que, la próxima vez que sientas ganas de justificarte por algo que vino de tu conciencia, respira. Quédate en paz y recuerda, tu vida es tuya, tu camino es tuyo, tu elección es tuya, y tu paz no necesita ser explicada, solo vivida. 9. La verdadera fuerza es ser liviano por dentro. La idea que mucha gente tiene de fuerza aún está distorsionada. Hay quienes piensan que ser fuerte es nunca mostrar emoción, que es soportar todo en silencio, que es mantener el rostro duro, la voz firme, la respuesta lista, que es vivir blindado, impenetrable, intocable. Pero eso es solo la cáscara, una fuerza de apariencia, porque la verdadera fuerza, aquella que permanece cuando todo se derrumba, no está hecha de dureza sino de liviandad. Ser liviano por dentro no es ser débil, muy por el contrario, es la señal de que hiciste el trabajo más difícil de todos, limpiar lo que ya no sirve. Es el resultado de quien aprendió a soltar lo que pesa, a dejar de cargar lo que no le pertenece, a soltar opiniones, expectativas, culpas, resentimientos y juicios que solo dolían. La persona liviana no es distraída, no es inconsecuente, no está ausente. Simplemente decidió no vivir en guerra. Decidió que su paz vale más que el orgullo, que su equilibrio vale más que tener siempre la razón, que su salud emocional no puede ser hipotecada por el equipaje que el mundo intenta poner sobre sus hombros. Y esa decisión exige más coraje que aparentar ser fuerte. El estoicismo enseña exactamente eso. La paz interior no se conquista acumulando, sino liberando. La mente estoica no está llena de certezas, está llena de conciencia, y esa conciencia, con el tiempo, va revelando lo que puede ser soltado, lo que ya no necesita ser mantenido, lo que solo ocupa espacio sin nutrir. La liviandad surge cuando te vuelves selectivo con lo que guardas y aún más selectivo con lo que cargas en el corazón. ¿Cuántas veces te sentiste pesado, agotado, abrumado, no por esfuerzo físico, sino por estar intentando agradar a todos, responder a todo, controlar lo que no depende de ti, esconder lo que sientes, explicar quién eres, demostrar tu valor? Ese peso no viene de la vida en sí, viene de las exigencias internas que aceptaste sin cuestionar, y eso es lo que el estoicismo propone que liberes. La liviandad no es ausencia de profundidad, es resultado de ella. Cuando buceas dentro de ti, enfrentas tus miedos, cuestionas tus verdades, resignificas tus dolores, comienzas a salir más liviano. No porque no tengas cicatrices, sino porque ya no cargas los escombros. El dolor ahora se volvió aprendizaje, la frustración se volvió claridad, el apego se volvió conciencia, la opinión de los demás se volvió ruido de fondo. Esa liviandad es silenciosa pero poderosa, te permite caminar con firmeza pero sin prisa, responder con verdad pero sin agresividad, retirarte cuando sea necesario pero sin rencor, posicionarte pero sin necesidad de vencer. Es una liviandad que viene de la solidez interior, que viene de la certeza de que no necesitas tantas cosas para vivir bien. Solo necesitas estar completo, y cuando estás completo nada te sacude con facilidad, porque ya no vives para agradar, ya no respondes a lo superficial, ya no intentas cargar el mundo sobre tus hombros, ya entendiste que la verdadera fuerza no es probar que lo aguantas todo, sino saber qué merece tu energía y qué ya no merece nada. El estoico liviano por dentro es aquel que ya pasó por la tormenta y aprendió a caminar con calma, que ya fue aplastado por dentro, pero eligió reconstruirse sin endurecerse, que ya tuvo 1000 motivos para reaccionar con odio, pero decidió responder con lucidez. Es liviano porque es fuerte, y es fuerte porque aprendió a soltar. Así que pregúntate ahora, ¿qué está pesando ahí dentro que ya podría ser dejado? ¿Qué rencor aún alimentas? ¿Qué exigencia repites en silencio? ¿Qué pensamiento cargas como si fuera tuyo, pero que solo sirve para mantenerte inseguro? Tal vez la respuesta a lo que te estanca no esté en resistir más, sino en dejar ir, porque a veces es soltando que te encuentras, es vaciándote que te haces completo, y es volviéndote liviano que descubres, por fin, que esa liviandad es la forma más grande de fuerza. 10. Tú eres el único responsable de cómo te sientes. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar,
y al mismo tiempo una de las más liberadoras. Porque fíjate bien, mientras creas que los demás son responsables de tus sentimientos, estarás siempre en sus manos, siempre vulnerable, siempre reaccionando. Como si cada persona que cruza tu camino tuviera una especie de control remoto sobre tu estado emocional. Alguien te ignora y te sientes rechazado. Alguien te critica y te sientes devastado. O alguien te elogia y te sientes valorado. Alguien te decepciona y te sientes roto. Y así tus emociones suben y bajan como hojas llevadas por el viento de las actitudes ajenas. Pero el estoicismo llega como un muro silencioso y firme ante esa oscilación. Sientes lo que decides sentir. Sí, los acontecimientos externos influyen, pero la forma en que interpretas esos acontecimientos es lo que realmente determina cómo te sientes. La emoción que nace dentro de ti es una respuesta que puede y debe ser observada, conducida y, cuando sea necesario, transformada. Epicteto enseñaba que las personas no se perturban por las cosas en sí, sino por las opiniones que forman sobre ellas. Y es exactamente eso. Un mismo hecho puede generar reacciones completamente distintas en diferentes personas, dependiendo de lo que cada una cree, espera o teme. Alguien puede darte un no, y puedes verlo como un ataque personal. Otra persona, al recibir el mismo no, puede entenderlo como una oportunidad para seguir otro camino. ¿Qué cambia? ¿El hecho? Number. La mirada, la elección emocional. Cuando empiezas a asumir que tu reacción es tu responsabilidad, dejas de vivir como víctima, dejas de buscar culpables, dejas de colocar en el otro el peso de tu dolor, y comienzas, por fin, a recorrer el camino de la verdadera libertad emocional. Pero cuidado, eso no significa culparte por sentir. No significa reprimir lo que aparece. Sentir es humano. Lo que el estoicismo propone es que no seas esclavo de lo que sientes, que te vuelvas más grande que tus emociones y no más pequeño. Piensa en esto. Si alguien te ofende, el dolor no viene solo de la ofensa, sino de la importancia que le das a eso. Si alguien te traiciona, el sufrimiento no nace solo de la traición, sino de las expectativas que depositaste. Si algo sale mal, la desesperación no viene solo del error, sino de tu resistencia a aceptar lo que ocurrió. Y eso no quiere decir que no vas a sentir. Sí vas a sentir. Pero ahora, puedes sentir con lucidez. Puedes observar la rabia sin volverte rehén de ella. Puedes reconocer la tristeza sin dejar que te ahogue. Puedes acoger la frustración sin permitir que te paralice. Eso es poder. Eso es dominio. Ese es el corazón del autocontrol estoico. Te vuelves el responsable, el guardián, el sanador de tu propia mente. Y cuando eso ocurre, nada más te saca del eje con facilidad, porque ahora entiendes que siempre hay una elección, que siempre hay un intervalo entre lo que ocurre y lo que sientes. Y en ese intervalo, vive tu libertad. Así que cada vez que algo te afecte profundamente, detente, respira, pregúntate, ¿qué parte de esto es realmente mía y qué parte es solo una reacción automática? Sé honesto contigo. Tal vez el dolor venga de una creencia antigua, de una expectativa no expresada, de una necesidad de control, de una carencia no resuelta, pero, sobre todo, viene de cómo decidiste mirar eso.